encuentro en un proceso migratorio en el cual yo no puedo trabajar porque no tengo todavía mis papeles. Y sucede que mi preocupación, o ya sea la costumbre que yo he tenido cuando viví en Perú, era de una persona independiente, con un trabajo, con una rutina, a pasar ahora a estar todo el tiempo en casa, haciendo cosas de la casa, ¿no? Lo que de corresponde, la limpiar, casa. cocinar, todas esas cosas. Hay momentos en que me ganan los pensamientos y siento de que no estoy haciendo algo, por decir, útil, cuando sí lo estoy haciendo, ¿no? O sea, estoy haciendo cosas de la casa, pero pienso de que no estoy haciendo algo útil porque no estoy generando dinero, cuando realmente no es así. Entonces, en esa incertidumbre de que no sé cuándo saldrán los papeles, entré a internet a buscar información para ver qué tipo de trabajo podía conseguir en internet. Si bien es cierto, encontré en algunas plataformas algunos trabajos online, pero que no van conmigo, o sea, no resuenan conmigo. Y sé que si yo lo haría, no sería feliz o no estaría contenta con lo que hago. Entonces llegó mi esposo y sintió mi malestar o la vibra que sentía acá de esa incertidumbre, fastidio o frustración, ¿no? Frustración, porque ya es bastante tiempo que yo siento que no estoy produciendo porque no estoy teniendo ingresos. Me dijo, tómate tu tiempo, o sea, esperemos a que salgan los papeles para que tú luego puedas continuar con lo que a ti te llama, ¿no? Porque tampoco, y es algo que yo valoro mucho de él porque me dice, tienes que hacer las cosas que a ti te gusten. Estás en un país de las oportunidades y tienes que escuchar qué es lo que quieres, no forzar algo por una necesidad que sientes. Entonces, deja que esto haya sido así. Esperemos a que los trámites migratorios se resuelvan para que tú vuelvas a retomar lo que tú en este momento estás queriendo, ¿no? Entonces eso fue gratificante para mí porque sentí que ese alboroto que yo sentía emocionalmente era como que bajaba porque sentía de que tenía el apoyo de él, ¿no? Y no lo veía tan trágico como yo lo estaba viendo, porque eso es lo bueno de cuando tú compartes un sentir con otra persona, así como nos ha sucedido en interno a nosotros, de que compartimos lo que sentimos y las otras personas nos escuchan y nos dan su punto de vista, y es como que el globo que se está yendo muy lejos en el cielo es como que lo atrapas y va bajando. Y esa sensación, ese sentimiento también. Entonces, yo agradezco ese momento a mi esposo porque me ayudó a que yo me calmara todo eso que yo sentía, toda esa angustia, todo ese fastidio. Y, y valoro eso y me doy cuenta de que vuelvo aquí a nuestro equipo y digo, wow, qué tan cierto es de cómo nos podemos sostener de otras personas para que nuestro camino sea un poco más ligero, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que decías esto de la frustración que sentiste porque sientes que en un momento tuviste algo y luego viene un cambiazo y ya no lo tienes y de pronto, no, es como, pero entonces ya no lo tengo. De repente no lo tienes de la forma en la que tú esperabas, Uh -huh. pero lo has tenido de otra manera.
¿no? Y creo que es como que cómo hacemos para quedarnos con eso, y qué rico también es hablarlo con todos porque te sientes escuchada y no es una cosita más del día, sino es una cosota. Y también esto de darnos a ese cambio, ¿no? Porque si veníamos funcionando de una manera, es decir, yo venía produciendo, y de repente siento que dejé de producir, ¿no? ¿Por qué? Con la estructura que tenía antes, ¿no? Pero no quiere decir que ahora no estés produciendo. Sí lo seguís haciendo, de diferente manera. Y este tiempo también es para vos, para esto, ¿no? Decir, bueno, ¿qué quiero? Capaz que antes no tenías tiempo de parar y mirarte y decir, bueno, ¿qué siento? ¿Qué quiero? ¿Por dónde quiero ir? A ver, esto me gusta. O agarraba lo primero que tenía ahí y lo hacía porque lo tenía que hacer y tenía que generar y... Sí. ¿No? Entonces, era como que también andar en automático, ¿no? Porque muchas veces andamos así como en piloto automático, corriendo, no tenemos un tiempo para pensar qué es lo que quiero, qué es lo que mi corazón, mi interior desea. Y esa es la experiencia que estoy viviendo ahora. O sea, antes vivía en automático, corriendo, trabajando, haciendo una otra actividad. Y ahora, no voy a mentir, ha habido momentos en que el silencio ha sido aterrador, sí, porque he vivido siempre en el corre-corre. Entonces, este tiempo en silencio, a solas, me ha enseñado a que me puedo escuchar a mí mismo. Me ha enseñado a que también tengo que darme un espacio para saber qué es lo que quiero con intención, qué es lo que resuena conmigo. Y también he aprendido a que no está mal estar en silencio. Sí, ha sido, o sea, siempre tenemos, cada día nos enseña una cosa totalmente diferente, ¿no? A veces creemos de que tenemos el peor día, pero cuando nos quedamos un rato en silencio, ahí viene lo que aprendí de ti, Carito, cuando dices el silencio ayuda, con el tema de la meditación, también a escucharnos. Sí. A nuestra voz es a la que más le tenemos miedo, ¿no? Sí, total. Pero es una voz tan sabia que nos da tanta revelación, que nos muestra realmente quiénes somos, ¿no? Entonces, si no nos aprendemos a conocer, difícil es poder ir, ¿no? Por ese camino que nos toca a cada uno de manera diferente transitar. Entonces, esto que te está pasando es maravilloso, ¿no? Trabajarlo desde esto que, ¿no? Que te dijo tu esposo, agradece esta situación, ¿no? Porque hay un aprendizaje acá y también es esto, ¿no? Decidas el otro día escuchaba, ¿no? Si vos tenés hambre y vas a un supermercado con mucha hambre, vas a comer todo lo que encuentres. Vas a llenar ese carro chango con todo lo primero que vean tus ojos, porque vas a comprar desde esa necesidad. Bien, entonces si nosotros tomamos las decisiones desde esa necesidad, desde ese vacío que la mente nos hace creer, seguramente que decidamos no lo mejor para nosotros. ¿Se entiende? Esto que te pasó con esto, me tengo que meter a vender estos productos sí o sí, voy a crear la cuenta y no sé qué. ¿Desde dónde lo estabas haciendo? No. Y ese es el vacío que cuando se siente lo queremos llenar con cualquier cosa. Sí. Tal cual. Recuerda que en la calle los semáforos, la luz en rojo, en parte es eso también. Lo que tienes que frenar porque viene el otro y te lleva de encuentro. Ajá. Entonces, no siempre decir, depende de
depende del momento y la circunstancia en la que te vas a mover. Si te subes a un tren, incluso el tren se va de frente, pero tiene rojo no para el tren, tiene rojo para que los otros no se choquen contigo, ¿no? Las pausas, ¿no? Las pausas que tenemos que tener en nuestra vida. Son importantes, aunque no parezcan, aunque parezcan raro decirlo, la gente está acostumbrada a ir y avanzar y avanzar, avanzar. Y hay una frase que dice, no retrocedas ni para tomar impulso. Pero hay que retroceder para decir, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Dónde estoy parado? Sí. ¿Tengo que seguir por acá o acá hay otro camino, acá hay otro camino? Y es cuando tomas decisiones, ¿no? Y tu esposo te mostró una decisión basada en un semáforo rojo que dijiste, cara, ¿por qué rojo? Yo te veo acá arriba, Dana, Carito, o como me verán. Pero este tipo de conversaciones, este tipo de círculos, sirve justamente para ver otros puntos de vista. Porque tú pudiste estacionar el semáforo en el rojo, pero yo estoy en la esquina de frente, está en la otra esquina, y está en la ventana del edificio de la esquina. Bueno, diciendo, claro, es diferente ángulo, ¿no? Que ven, o sea, como tú dices, ¿no? Y yo creo que va por ahí también. Eso me ha encantado, Cris, porque creo que cuando uno pasa por un cambio, nunca le dicen si va a estar en el semáforo de la esquina, o si va a estar mirando desde la ventana del segundo piso, o si va a estar pasando en el verde, o vas a tener que estar en el rojo. Sí. Entonces por eso nos frustra tanto, porque es como que te agarran y te colocan en diferentes situaciones y te cambian, literalmente los cambios te cambian de lugar, pero no estamos acostumbrados porque siempre hemos estado mirándolo desde una perspectiva, ¿no? Ahora, ahí viene también, y eso también lo practicamos muchas veces en las meditaciones, que es la observación. Pues, cuando observas, ¿desde dónde lo observas? ¿Desde dónde te observas tú? Obviamente te vas al interior, ¿no? Para conocerte mejor. Pero, ¿desde qué punto de vista comienzas a verte, ¿no? Desde tu Marina actual, tu Marina que vivía en Perú hace 2 años. Sí, totalmente. Y eso también te ayuda, sí, pues te ayuda a ver esa pausa y repito, el círculo con el que te rodeas también te ayuda a poder recordar qué es lo que tú viviste antes, ¿no? Porque es como que, ok, este es mi presente, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y también es cómo yo vivía antes, en automático, qué es lo que tengo que valorar ahora y no verlo como como lo que dije, ¿no? No estoy produciendo porque no genero dinero, pero sí estoy produciendo de otra forma, como dijiste, Carito. Entonces, nos ayuda para ser más consciente de cómo fue antes, qué es lo que llegamos a superar y cómo estamos ahora, y que sí lo podemos hacer mejor. Entonces, esas pausas, como lo comentó Cris, el semáforo, y las personas que nos rodean o a quien nosotros buscamos para compartir, nos ayuda a que el problema o la situación no lo veamos tan grande y lo veamos desde el punto de vista de otra persona, como en el caso de mi esposo o como ustedes, que cuando hemos conversado me han dado también su punto de vista y dices, oye, sí, ¿no? O sea, no es tan trágico como yo lo estoy viendo. Sí, tal cual. Y también esto de entender que cuando esto que dijo Cris, ¿no? El observador, ¿no? En una meditación, por ejemplo, cuando voy a mi interior y empiezo a observar las cosas que van apareciendo, ¿no? Yo ya ahí no me identifico con eso. ¿Por qué? Porque construí adentro mío herramientas, ¿no? El miedo, por ejemplo, va a crecer, o la ansiedad o la tristeza, según las herramientas que yo tenga dentro mío, ¿no? Que vaya formando, ¿no? Por ahí puede ser un monstruo muy grande, lo empiezo a mirar, pero de repente digo, no, pero a ver, me voy a correr un poquito, lo voy a empezar a observar, qué me está mostrando,
¿no? O desde qué lugar, a quién se lo está mostrando, ¿no? A mi niña que está aterrada o a mí que ya caminé un poco más, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, esto también es válido, ¿no? Es decir, mirar eso, mirar el camino que hiciste, Marina, hasta acá, Dana, Cris, incluso yo, ¿no? Entonces, no vamos a reaccionar de la misma manera. Tenemos un gran viaje, sin lugar a duda, todos lo tenemos, ¿no? Pero ya nos subimos. Lo importante es cómo lo vamos a ir transitando día a día y qué vamos a ir construyendo día a día. Y esto que decías vos, ¿no? Es decir, yo quería hacer este trabajo, me frustré, no sé qué. De repente te estás agarrando de acá, fuerte, ¿no? Porque quiero esto. Y la vida te está diciendo, para, sí, mirá todas las posibilidades que hay ahí atrás. Son como las lianas de Tarzán. ¿No? Sí. Tarzán se coge de uno, después está, uy, ¿dónde? ¿A cuál voy? Y sigue columpiándose, ¿no? Así te lleva la vida. Pero sabes que vas del árbol A al árbol 500. ¿Cómo llegas al árbol 500? No vas a ir de frente, no vas en zigzag, te chocas con un árbol, se te cruza un mono. Todas las anteriores, definitivamente. Los cambios. Sí. Sí, claro, todas las anteriores, de repente te agarras de una y se te cae, ¿no? Sí. Puede pasar, que es lo que creo que también le ha pasado a Marina, que se agarró de una y se le cayó y de pronto eso, y mira que pueden haber muchas más, ¿no? Y no solo ella, porque todos, no solo ella, porque todos tenemos ilusiones de cosas o de proyectos y dices, ay, esta es. Uh-huh. Esta es humano, pero... Sí. O ya no quiero seguir pasando por ese camino de que si me caigo, si no me caigo, si paro, si no tengo que parar, ¿no? Ya a veces uno se cansa de tantas frustraciones y de como decía Marina, de sentir que no aportas cuando todavía estás aprendiendo a aportar diferente, pero eso cansa también, ¿no? Cansa, agota. Antes de conectarlos, Cris decía que nos veía caras agotadas. ¿Qué pasaba? y creo que los cambios, ¿no? Y nuestra mente, cada vez que algo cambia, nuestra mente es como que trabaja tanto, ¿no? Trabaja tanto. Y eso agota más. O sea, es el estar pensando mucho en algo o darle vuelta mucho a un tema te agota más mentalmente, físicamente, que si fueras a hacer ejercicio, ¿no? Porque le estás dando vuelta a algo que probablemente no va a suceder tampoco. Seguramente. El porcentaje de que no ocurre es bastante alto, pero también lo que crees, creas. Sí. Bueno, tu aporte es más, es como decir el aporte de un ama de casa. Trabaja más que el señor que sale a trabajar todas las mañanas. Sí. Sí. Y cuando tienes hijos, más, ¿no? O no, Dana. Te cambian el esquema. Tú tenías una cosa programada y de pronto te cambiaron. A última hora te descuadra la agenda. Así pasa cuando sucede, pero bueno, también es parte del viaje, ¿no? Y si nos agarra, ¿no? Como decía Caro, creo que si nos agarra algo en alguna parte de nuestro gran viaje, es porque en ese momento algo pasa que sí lo podemos sostener, ¿no? Porque si no, nos hubiese pasado en otro momento o todavía no hubiese pasado. Bueno, el hubiera es un término tan extraño porque ni siquiera existe como temporalmente, verbalmente, pero no temporalmente, ¿no? Sí. Lo principal también es que no estamos solos, ¿no? Sino que hay un círculo de personas que dentro de todo estamos para sostenernos. Por eso estamos aquí. Así es. Para acompañar en este gran viaje que todos iniciamos en distintos momentos, pero que
que de eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida, con todos los cambios que trae, con todas las transformaciones que trae, con las caídas, con las subidas, con todo, ¿no? Poder aportar desde este lugar, desde este espacio, lo vivido por cada uno de nosotros, pero también sabiendo que hay muchas personas del otro lado que nos están escuchando y que también están viviendo o han vivido o van a empezar a vivir estos viajes, ¿no? Que no habla solo de un viaje de cambiarse de país, sino habla también de estos viajes internos que tenemos con nuestras emociones, ¿no? Que fluctúan y que nos hacen pasar por un montón de estados, ¿no? Así que bueno, nada, por hoy, gracias por estar acá. Gracias, Marina, por tu Gracias a ustedes. contar esto ¿no? que estabas sintiendo que es valioso, es para todos, nos sirve para todos. Y seguramente que nos veamos en este espacio siempre, ¿no? Para seguir acompañándonos. Sí, En seguir. nuestros grandes viajes. Ujú. Sí, tal cual. Y también que este video pueda llegar a otras personas, ¿no? Y también pueda ayudar un poquito con cada situación que estén pasando, porque no solamente es, como dijo Carito, el viaje de irse de un país a otro, sino también el viaje de la vida, ¿no? Ujú. Así es, chicos. Muchas gracias a ustedes Gracias. por su espacio. Les Ya mando nos un vemos. abrazote y Nos vemos pronto. un besote. Cuídense. Un abrazo.